Buenas noches, compañeras. Hoy les compartiré mi opinión con respecto a la legalización del matrimonio igualitario o unión civil. Me gustaría oír luego sus puntos de vista, por favor. Me considero a favor y considero que ésta se legalice. Esto es porque el artículo 4 de nuestra Constitución establece la protección del matrimonio, no especificando si debe ser entre un varón o una mujer. Sin embargo, tenemos una contradicción, porque el Código Civil menciona el matrimonio entre personas heterosexuales en el artículo 234, mismo que magistrados ampararon para el caso de Susel Paredes, que ustedes, como bien conocerán. Ellos no buscan visibilizar sus derechos correspondientes, no discuten la posibilidad de brindar algún mecanismo legal que proteja esos derechos a esas personas del mismo sexo. Por ejemplo, en España, las personas que menciono pueden desarrollar su personalidad y sus derechos en condiciones de igualdad, por lo que se debe proteger y buscar amparar los derechos de parejas homosexuales, ya sea con el matrimonio o con la unión civil. Bueno, compañera, yo respeto tu opinión, sin embargo, yo me encuentro en contra y considero que no es constitucionalmente necesario legalizar el matrimonio igualitario en nuestro país, ya que, como sabemos, existen artículos que ya regulan el matrimonio en nuestro país, que es el matrimonio heterosexual, no el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. Estos artículos son el artículo 234 del Código Civil, el cual regula el matrimonio e igualdad entre cónyuges. Eso quiere decir el matrimonio entre hombre y mujer. Es lo mismo establece el Código Civil. Asimismo, también establece el artículo 17, inciso 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y fundar una familia. También se sabe que se han querido iniciar proyectos de ley como el proyecto de ley número 525-2021 CR, y también se han querido establecer matrimonios en nuestro país como dos casos problemáticos, emblemáticos, el caso de Susel Paredes y el caso también de André Martinot, dos personas que se casaron en otro país y quisieron regular su matrimonio en nuestro país. Sin embargo, no se pudo porque, como ya se sabe, en nuestro Código Civil, en nuestra Constitución, está regulado el matrimonio entre personas heterosexuales. Esa es mi opinión hasta el momento. Bueno, yo estoy en total acuerdo con Mariam. A día de hoy sabemos que en el Perú en su mayoría es católico, pero esto nada tiene que relacionarse con las preferencias sexuales de las personas. Sí debe existir un cierto respeto en la sociedad, más no un desamparo político. Eh, Siendo que la ley está desactualizada en temas de los tipos de familia, porque nos habla el artículo 233 del Código Civil, que habla que la familia, su base es procrear. Entonces, las personas LGBT están a un lado constitucionalmente hablando. Entonces, yo sí considero que es necesario legar este matrimonio por y para las personas que sí desean hacerlo y que sean del mismo sexo. Bien, en esta oportunidad estoy a favor de lo que vendría a ser y apoyo la opinión de mi compañera Melanie. Estoy en contra de que se debe constitucionalizar y legalizar la unión civil. En este caso, porque considero que si dos personas se aman, no es necesario crear lo que vendría a ser un proyecto de ley o crear un artículo o modificar el Código Civil para que estas personas puedan ejercer sus derechos en conjunto. Por ejemplo, existen los contratos, existen los testamentos, lo cual lo regula el Código Civil, que estas personas puedan estar juntas, entregarse sus bienes en conjunto. Bien, como se mencionó también, se han creado proyectos de ley, lo cual no han tenido en este caso efecto. ¿Por qué? Porque las familias peruanas creen unión, en este caso, entre la mujer y el hombre, tal como lo establece Dios, lo cual mi posición también es esa creencia. A criterio personal sobre esta controversia, la verdad es que sí considero que sea necesario legalizarlo, ya que es una problemática que no es reciente, sino que ya viene hace muchos años.
Además, la misma constitución o el mismo ordenamiento jurídico se contradice en este aspecto de estas leyes para esta comunidad de LGBT. Considero también que se debe de plasmar ya y legalizar sus derechos de estas personas, al igual que cualquier ciudadano. Además, se supone que el Perú dejó de ser ya conservador hace muchos años. Un aspecto muy relacionado a este tema es la discriminación que se está viviendo. A esto viene a lo que digo que el ordenamiento jurídico se contradice, porque tenemos en la Constitución plasmado que la persona no puede ser discriminada por raza o sexo. Pero también tenemos el artículo 243 del Código Civil, donde está plasmado que la unión del matrimonio debe ser solamente entre un varón y una mujer para que sea legal. Entonces, ¿en dónde están los de la comunidad LGBT? Ellos no tienen derecho a casarse, ellos no tienen derecho a tener sus derechos plasmados en la Constitución o en algún código. Además, aparte de ello, tenemos en el diario El Comercio que a mediados del 2015 hubo un gran porcentaje de personas que rechazaban esta comunidad. Pero a mediados del 2021 realizaron una última encuesta donde más de 1 millón de personas estaban a favor de esta comunidad. Entonces, el Perú es un país democrático y considero que ya es momento de que se regularice o se plasme sus derechos y ya se tome más a conciencia esta controversia que viene de hace muchos años. Y dejando de lado ya este aspecto antiguo que tiene el Perú de ser un país conservador o tradicional. Correcto. Luego de haber escuchado tu postura, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí existe discriminación hacia las personas que pertenecen a este colectivo LGBT, ya que no hay ninguna norma, ningún decreto, ninguna ley que pueda respaldar a este tipo de parejas. En nuestra sociedad, más que nada, todavía la mayoría de personas, especialmente los que gobiernan nuestro país, tienen una mente muy retrógrada y muy antigua, por lo que las personas de las que hablamos no gozan de protección de vida y son más vulnerables a la sociedad por discriminación, no habiendo una igualdad de derechos para ellos. A esto les quiero mencionar una encuesta realizada por Ipsos en el año 2015 llamada Segunda Encuesta Nacional de Derechos Humanos, donde se determinó que más del 70% de la población considera que la comunidad LGBT es discriminada. Imagínense, más del 70%. Y eso es totalmente verdad. Debemos de tratar a estas personas sin diferencia alguna. Claro, compañera, respeto tu opinión, sin embargo, yo considero que no existe algún tipo de discriminación. Como tú lo mencionas, no hay ningún tipo de artículo o ley que regule el matrimonio igualitario. La misma Constitución, en su artículo 234 del Código Civil, eh, da un concepto de lo que es el matrimonio e igualdad entre cónyuges, entre un varón y una mujer. Aquí lo que se pretende hacer al regular el matrimonio igualitario es igualarlo al matrimonio heterosexual, lo cual son conceptos muy diferentes. Uno, porque son sexos distintos, son sexos iguales, diré. Y otro, porque no hay una procreación en el matrimonio igualitario. No existe algún tipo de procreación. Entonces, aquí existiría algún tipo de discriminación si, por ejemplo, ya estaría regulado en nuestro país el matrimonio igualitario y una pareja LGBT pues viene y quiere casarse y se le impide este matrimonio. Entonces ahí sí existiría algún tipo de discriminación. Esa es mi opinión. Bueno, entiendo tu punto, Melanie, pero si nos ponemos a pensar, el Código Civil es de 1984 y para ese entonces el matrimonio estaba pensado solamente en clave heterosexual, pero a día de hoy la sociedad avanza
y se están vulnerando derechos fundamentales de estas personas, como la igualdad y la no discriminación, con el impedimento de este matrimonio. Si vemos el ejemplo de Susel Paredes, ella se casó en Estados Unidos y al volver, su matrimonio debió ser válido aquí en el Perú, pero desgraciadamente al no estar regulado, impidieron su inscripción en el RENIEC, dando que se genere todo un trámite, todo un proceso, el amparo. Y entonces yo sí considero que existe discriminación en este caso y en general para todas estas personas. Bien, de acuerdo. En este caso, a mi punto de vista, considero que no existe una discriminación, ya que no está regulado ante la ley como tal, lo que se refiere al artículo 2, inciso, en este caso 2. Bien, en esta oportunidad nosotros como peruanos y como sociedad no podemos pretender aprobar una ley de acuerdo a lo que serían las preferencias personales o a lo que las personas crean conveniente o de acuerdo a sus ideas. En este caso, si el día de mañana yo decido que amor hacia un robot, en este caso la ley tiene que regular que yo me case con un robot, es ilógico pensar de esta manera, compañeras. En este punto de vista, también el congresista en esta oportunidad, lo que vendría a ser Julio Rosa, menciona que no se puede en esta oportunidad reconocer lo que vendría a ser una discriminación como tal. En ese punto es indispensable hacernos las siguientes preguntas, compañeras. ¿Se protegen los derechos constitucionales de las personas? En mi opinión, considero que sí. Porque hablamos de un derecho a la libertad de expresión, a libertad de opinión. Bien, sabemos en este caso que en todos los países se celebra el matrimonio gay. Aquí en el Perú se celebra los días 28 de junio y este año se celebró el 1 de julio. ¿Acaso las personas que no tienen los mismos pensamientos e ideas salen a protestar en contra de ellas o digamos las agreden? No, compañeras. En esta oportunidad vemos que los medios de prensa incluso transmiten a través de la televisión todo lo que va sucediendo en este caso en el transcurso del día. Claro, compañera, entiendo tu punto de vista, pero respecto a la celebración de la comunidad LGBT, no significa de por sí que por esta celebración se respeten o estén plasmados sus derechos, porque si bien, como mencioné hace un momento, hay un gran porcentaje de personas que apoyan a esta comunidad, pero a pesar de eso no está plasmado en la Constitución, en algún código. A mi criterio considero que no se respeta, se están vulnerando sus derechos fundamentales, entre ellos el derecho igualitario a la libre expresión, pues no, la ley no es la misma entre una persona heterosexual ante una persona de la comunidad LGBT. Correcto. Estoy totalmente de acuerdo contigo, compañera. Quiero hacer hincapié a que no se respetan estos derechos mencionados, ya que se vulnera el derecho a la dignidad, a la igualdad, a la integridad moral, psíquica y física, como también al libre desarrollo. No se le otorgan los mismos derechos a una persona homosexual que a una persona heterosexual. Esto ocurre al mencionar que la finalidad del matrimonio es una institución destinada a la procreación, cosa que es totalmente discriminatorio y erróneo, porque esa no es su única finalidad, y así petrifica un modelo único de familia. Las personas que se sienten atraídas por las mismas del mismo sexo merecen ser tratadas con todas las de la ley, comparando a otros países como por ejemplo Francia, Austria, España, Alemania. Ellos sí respetan constitucionalmente estos derechos. Ellos ya tienen una ley que promueve el matrimonio igualitario. ¿Por qué no nosotros? Tenemos que cambiar nuestra mentalidad y tenemos que proteger a estas personas. Respeto sus comentarios, sin embargo, yo me encuentro a favor con el comentario de Naomi. Yo sí creo que sí se respetan los derechos constitucionales, como por ejemplo el derecho a la igualdad.
en el artículo 2, inciso 2 de la Constitución, que menciona la igualdad ante la ley sin discriminación alguna por razón de sexo, raza, religión, opinión o idioma. El varón y la mujer tienen igualdad de oportunidades y responsabilidades. Entonces aquí aquí no existe algún tipo de discriminación. Aquí lo que se busca es establecer diferencias justificadas, como lo es el matrimonio, que señala expresamente que debe ser entre una mujer y un hombre, más no entre personas del mismo sexo. Esa es mi opinión. Entiendo tu punto de vista, Melanie, pero yo estoy en total de acuerdo con Nayeli y Marian, porque yo sí considero que existe un grado de vulneración y hasta cierto punto innecesario que no se respeten estos derechos fundamentales, como mencionó Marian, ¿no? Que es derecho a la igualdad, dignidad y al libre desarrollo, ¿no? Como tal. Esto se da porque no está específicamente en la ley. Aquí el matrimonio igualitario no está permitido. En ningún artículo se habla del matrimonio entre hombre, hombre, mujer, mujer. Y el hecho de que tengan que viajar hacia otro país para hacerlo es terrible. Básicamente estas personas están en desamparo político. Y basta con leer el artículo 243 del Código Civil para darnos cuenta de que el matrimonio está hecho para el hombre y la mujer, porque nunca se habla de las parejas del mismo sexo. Y es irónico porque nuestra Constitución rechaza la discriminación por razón de sexo, origen, raza y tal. Entonces, en relación a todo esto, sí habría un vacío en la ley para mí. De acuerdo, bien. En esta oportunidad no estoy de acuerdo con lo que dijo mi compañera Valeria. En este caso considero que no hay un vacío legal, ya que en esta oportunidad la Constitución es clara con el artículo 4 y el artículo 5 en conjunto, nos señala que el matrimonio sea entre la mujer y el hombre. También el artículo, en este caso 234 del Código Civil, nos señala lo que vendría a ser en este caso necesariamente la pareja entre la mujer y el hombre para que se pueda en esta oportunidad pues casar. Como bien nosotros en esta oportunidad no podemos sobrepasar la Constitución y las leyes, ya que es clara en sí cuando nos menciona que nosotros no podemos acatar otras leyes de otros países que todavía no han sido regulados aquí en el país, en este caso en el Perú, tal como lo quiso pretender la señora y es, bueno, la congresista Susel Paredes. En esta oportunidad estoy totalmente de acuerdo con mi compañera Valeria respecto al artículo 243, porque es el artículo que está más preciso sobre un vacío legal en este aspecto, ya que especifica que la unión para el matrimonio es totalmente entre el varón y la mujer, para que esté legalmente. Es decir, la comunidad LGBT no tiene derecho a casarse porque tampoco hay una norma que especifique que esta comunidad tiene prohibido llegar al matrimonio. No hay una ley donde diga el matrimonio igualitario no se puede regularizar o no se puede dar. Entonces, de por sí hay un vacío legal. Estoy de acuerdo con mi compañera Valeria y Nayeli. Sí existe un vacío legal, ya que no hay una mención que ampara la celebración de dos personas del mismo sexo, aunque la Constitución de Perú no establece explícitamente que el matrimonio debe limitarse a parejas formadas por un hombre y una mujer, el Código Civil sí lo hace. Esto es una falta de coherencia y ambigüedad en las leyes y puede dar lugar a casos de discriminación y desigualdad de derechos para las parejas del mismo sexo. Y es algo que se tiene que resolver. Bueno, yo respeto la opinión de todas, sin embargo, yo sí considero
que no existe algún vacío en la norma, debido a que la norma ya tiene su código, ya tiene su artículo, que es el 234, en donde dice que el matrimonio es la unión voluntaria entre un hombre y una mujer. Por ende, aquí no se busca establecer el matrimonio igualitario. No es como en otros países, Argentina, México, Colombia, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2016 ya lo había establecido, dijo que estos países ya han regulado el matrimonio igualitario. Nadie dice que no se casen, sin embargo, lo que pasa, lo que sucede es que en nuestro país no está establecido el matrimonio igualitario. Es por ello que este matrimonio igualitario no se establece en nuestro país y no puede darse. Esa es mi opinión. Bueno, muchas gracias a todas mis compañeras por haber conversado sobre este tema. Me gustaría también en algún momento poder conversar sobre otros temas también problemáticos en nuestro país o en cualquier otro país. Hasta luego, Muchas gracias. gracias, compañera. Muchas gracias, chicas. Hasta luego. Hasta luego.